Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de estudio, cómo están haciendo los estudiantes, estudio y trabajo. En este momento estamos con Fernando. Fernando también está aquí como estudiante en Australia, vive en Melbourne. Nosotros ahora estamos en Sydney, pero entonces vamos a hablar acerca de la realidad del trabajo para los estudiantes. Vamos a ir desglosando un poco y vamos a ver cómo está la situación hoy, y con Fernando vamos a aclarar un poco esa situación, cómo está la situación para los estudiantes que están llegando y los que acaban de llegar. Listo, entonces Fernando, bienvenido a nuestro canal. Fran te explica, muchas gracias por atender a nuestro llamado y bueno, queremos que nos cuente un poco. Fernando, lo voy a poner un poco en contexto. Fernando pasó el COVID aquí. Antes del COVID solamente se podían trabajar 20 horas. Ahora en este momento se puede trabajar full time. ¿Listo? Entonces, Fernando, cuéntenos cómo era como esa forma de trabajo antes del COVID. Solamente 20 horas para poder sostenerse y pagar escuela, alimentación y transporte en la ciudad. Hola, buenas. Pues básicamente la visa para estudios en Australia es una visa para estudios, o sea, no es una visa de trabajo. Australia te permite trabajar 20 horas en un periodo de 7 días, o sea, a la semana, como un incentivo para que los estudiantes, digamos que de otras partes del mundo, escojan venir hasta acá tan lejos y no escoger opciones más cercanas en América o en Europa. Entonces, en muchos de esos países no está permitido como estudiante trabajar legalmente, pero Australia te permite hacerlo, pero solo medio tiempo, porque se supone que en la otra mitad del tiempo tú tienes que estar estudiando. Por eso tienes un visado de estudiante. Efectivamente son 20 horas. La norma siempre ha aplicado a 20 horas. A raíz del COVID y que mucha gente se fue del país con los continuos lockdowns o cuarentenas que el país tuvo, aquí esto se quedó solo. Básicamente lo que el gobierno hizo fue activar la opción de que el poco recurso humano que había quedado en el país, sin importar el estatus migratorio que pudiesen trabajar 40 horas, que es como el periodo full time en este país, para que todos pudiésemos como aportar a que la economía por lo menos se mantuviese a flote, así no creciera. Entonces ya va más de un año o va casi un año en que los estudiantes tienen permitidos trabajar 20 horas extra, lo cual suma 40 horas, que es como el promedio de lo que trabaja un, digamos, australiano o un residente permanente con todos sus derechos laborales al día. Yo en este momento ya, digamos que cerré mi etapa como estudiante y ahora tengo un visado diferente que me permite trabajar 40 horas. Okay. Quiere decir que cuando la restricción vuelva, porque quizás no lo sepan, pero la restricción de las 20 horas vuelve a partir del 1 de junio. Ojo ese dato, ese dato es importantísimo porque las agencias, hemos visto y hemos escuchado que las agencias siguen vendiendo los paquetes, que se vengan, que esto está súper fácil, que consiguen trabajo mañana, llegan hoy, mañana ya tienen trabajo y les están vendiendo y que pueden trabajar full time. Pues esa oportunidad de trabajar full time ya se termina. ¿Exactamente para qué fecha es, Fernando? Termina el 30 de junio. Que es el corte del año fiscal en Australia. Digamos que administrativamente los años en Australia corren del 1 de julio de, por decir, 2023 y va hasta el 30 de junio de 2024. La restricción termina el 30 de junio de 2023, quiere decir que a partir del 1 de julio de este año nuevamente habrá la reducción de horas para estudiantes. Ok, pues ahí está el dato importantísimo, que no se les olvide. El 20 se acaba el full time y ahora entonces ahora van a tener todo el mundo que trabajar solamente las 20 horas. Aquí va la segunda pregunta para Fernando. Con 20 horas sí se puede uno sostener aquí en Australia, pagar la escuela. Bueno, la escuela se supone que la has pagado desde tu casa, pero gente que renueva y la gente que normalmente se viene con un crédito. Si yo hago un crédito en mi país, sea en el país que sea Latinoamérica, hago un crédito con el banco, yo ese crédito lo puedo pagar por 20, 25 millones en el caso de Colombia, que es lo que cuesta un curso. Yo puedo pagar trabajando aquí, puedo pagar ese crédito. Lo puedes pagar, pero vuelvo a que partamos desde el punto de que el visado de estudiante no es un visado laboral.
es un visado para estudiar con la posibilidad de trabajar 20 horas. Porque se supone que la norma indica o lo que el gobierno asume es que cuando un estudiante viene a Australia a estudiar, trae los recursos suficientes para mantenerse por el visado. Es por eso que cuando uno aplica una visa de estudiante, el gobierno te pide soportes financieros de que tienes la capacidad económica para mantenerte por el tiempo de tu primera visa. Si vienes a estudiar inglés, normalmente son de 6 meses a 9 meses, entonces te van a pedir que demuestres fondos de 6 a 9 meses. Pasa algo, y es que no todos los países o no todas las nacionalidades están bajo un mismo rango. Entonces yo me acuerdo que hace 4 o 5 años, en 2018, cuando yo vine a estudiar a Australia, yo tuve que demostrar un dinero que en su momento fueron cerca de 30 millones de pesos, que se suponía que eso era lo que me iba a gastar mes a mes por mis primeros 8 meses en Australia, más el dinero de mi tiquete de salida del país por si se presentaba una emergencia. Porque hoy en día no se maneja así ese... Y que al final fue lo que pasó con el COVID. Okay. Luego, hay otras nacionalidades, por ejemplo, muchas nacionalidades europeas, ellos están en categoría 1. Para el momento que yo apliqué, Colombia era categoría 2, por eso nos pedían el soporte. Categoría 1 es que el gobierno confía en que los ciudadanos de esos países tienen el dinero suficiente para aplicar, entonces confían en que lo tienen y no le piden el soporte. Ahí está, que ahora nosotros estamos beneficiados con eso, ¿no? Nos vemos Ahorita beneficiados mismo a los colombianos no le están pidiendo, son de las pocas nacionalidades latinoamericanas que no le piden soporte. Pero es una ventaja. Pero no quiere decir que no tengas el dinero. Exacto. En teoría debes tenerlo. Hay que tener el dinero para venir aquí. Entonces, partiendo de eso, se supone que si yo llego a Australia con un dinero para mantenerme, trabajar 20 horas para mí es una ganancia, porque aparte de estudiar puedo hacer más dinero, aparte del que ya tengo, que sería un dinero que usaría para viajar por Australia, ahorrar dinero para cuando vuelva a mi vida en el país que sea. Pero en este momento, pues lo que pasa también es que muchas personas vienen y no traen ese recurso. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿alcanza 20 horas para trabajar? Yo lo viví en carne propia cuando fui estudiante y literal, incluso durante el COVID, no trabajábamos ni siquiera las 20 horas. Pero cuando yo tuve la época de la restricción de las 20 horas, sí se puede vivir con 20 horas para las cosas básicas. ¿Y cuáles son esas cosas básicas? Pagar una renta que no es barata, pagar el mercado, el transporte público. Digamos que ahorrar es un privilegio, y para ahorrar ya te tocará trabajar horas extras. En vacaciones, por ejemplo, que puedes trabajar full time, eso es algo claro. O sea, la restricción va mientras tú estudias, pero cuando sales a vacaciones ya estás activado para trabajar. Obviamente tienes que notificarlo tu escuela o tu universidad. Ellos generan una carta de que Edin va a estar o Frank va a estar en vacaciones desde esta fecha hasta esta fecha, y un empleador te puede dar contrato full time o trabajo full time en esas fechas. Pero sí se puede, y esos son los momentos que uno normalmente usa para ahorrar. Ahí es donde hay que ahorrar para las vacaciones aquí, para viajar un poco. Pero bueno, entonces esa a la pregunta de que si pueden pagar un crédito y vivir, sí se puede, pero se tiene que vivir muy restringido, o sea, poca fiesta, poco gasto, poco viaje. Entonces... Y también normalmente el primer año es imposible empezar a pagar un crédito. O sea, si usted viene de pronto pensando, y en eso sí hay que ser honesto, usted solo viene por un año, se va a devolver y en ese año lo va a pagar, puede que alcance a abonar algo, pero quizás no lo pague todo, porque el primer año es un año de mucha inestabilidad. Exacto. Hay que mudarse mucho, hay que pagar, si uno piensa quedarse más tiempo, hay que reunir el dinero para renovar una visa en caso que ya no tenga ese dinero. Y no es fácil, no es fácil encontrar el primer trabajo, cuesta muchísimo. Ahí me tomó 6 semanas. A él le tomó 6 semanas, a mí me tomó un mes, aún estando aquí en este tiempo donde se supone que todo el mundo tenía trabajo y podía encontrar. A mí me costó muchísimo encontrarlo, entonces es importante que se vengan con esa idea, no se vengan con una idea de que aquí se van a hacer millonarios y que va a haber mucho trabajo y mucho dinero. Entonces solamente le decimos aquí dentro de la realidad, para que tengan en cuenta eso antes de venirse. O sea, sigan adelante con el proyecto de venir, pero tienen que tener en su cabeza ese tipo de cosas, cómo está la situación acá. Y esa es la idea de nuestro canal, de hacer entrevistas, de preguntarle a la gente que ya ha estado aquí y en Australia y cómo es la situación antes, durante y después.
Entonces, ahora, la pregunta final ya para terminar es, ¿qué pasará a partir de junio? ¿La situación se va a complicar? Yo pienso que sí, puede que se complique porque toda la gente que ha llegado después de COVID pues ha tenido pues mucha oportunidad laboral al final cuando ya lo encuentra el trabajo y se hace a contactos y a personas, pues tienen muchísimo trabajo, pueden trabajar, pero la cuestión es que ya se acaba eso en junio de este año. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Por ejemplo, ¿qué puede...? Para mí hay dos escenarios. Un escenario es los que estábamos antes del COVID y los que llegaron después de que el país volvió a abrir fronteras en marzo de 2022, que son los que conocieron una Australia sin restricciones en cuanto a las horas para los estudiantes. Exacto. Y no solo para los estudiantes, sino para otros visados temporales. Va a pasar ahora que, digamos, ellos llegaron a este país y tienen una idea de cómo es vivir acá como estudiante, porque han tenido la posibilidad de hacer un buen dinero, que espero que muchos lo hayan usado para ahorrar, para aplicar a otros estudios más costosos, cosas así. Pero está la realidad también de que va a llegar una restricción de horas donde eso va a afectar la calidad o el tipo de vida que muchos estudiantes estaban dando acá. Sí. Y eso no quiere decir que se va a mejorar la calidad de vida del país ni del estudiante, pero uno sí tiene que aprender o alguien que siga con eso, o que le vaya a aplicar esa restricción, va a tener que tomar mejores decisiones en cuanto a lo financiero. Ahí está. Es muy importante ese tema, o sea, todos estos temas me parecen que son de mucha importancia porque son cosas que uno debería saber antes de venir acá, antes de pisar suelo australiano. Entonces, pues gracias al conocimiento de Fernando que estaba antes de COVID y bueno, por mi parte, la verdad que lo único que les digo es que es difícil, que no es fácil, no es a veces como las agencias o como la gente o como las redes nos lo están notificando y se lo muestran a todo el mundo que como que es una vida fácil, es una vida de viajes, de compras y de rumba, pues no lo es. La verdad que poder encajar en esta cultura australiana y empezar a trabajar es muy duro, pero también es una de las experiencias más hermosas y gratificantes. Desde aquí nosotros los animamos para que sigan con sus planes, sigan con el plan de venir a estudiar. La verdad que el nivel de inglés, si tienen un medio, no saben nada, o tienen un medio, un intermedio, lo que sea, aquí van a explotar esa capacidad del inglés, de pensar en inglés, y lo van a practicar todos los días. Entonces eso es supremamente positivo. Entonces, bueno, pues agradecerle solamente a Fernando por la oportunidad que nos ha dado y bueno, de decir, porque la idea es que este canal se utilice para contar como tiene que ser las cosas, no con mentiras ni nada. Nosotros no somos agentes, ni nos pagan ni nada. Entonces, pues, la idea es aportar un poco a todos los chicos y a toda la gente que viene con mucha esperanza, que viene con un proyecto de vida aquí en Australia. Entonces sigan adelante con ese proyecto y nos vemos en un próximo video. Ya les estaremos contando un poquito más de situaciones y de cuestiones aquí en Australia para los estudiantes. Entonces muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.